¿Qué tal? Soy el pastor Rubén Córdoba de la ciudad de Santiago del Estero y quería en este día tomar una nueva pieza de la armadura de Dios que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso que deben usar para protegerse en el día malo, en el día en que los ejércitos muy organizados de parte del enemigo se lancen a la batalla, y el soldado tenía que tener esta armadura, que es una armadura de defensa, de mantenerse firme mientras dure la batalla, y habiendo acabado, dice, el día malo, poder seguir estando firmes. Sabemos que hay hoy una gran intención del enemigo, de los cristianos, de vernos caídos, derrotados, fracasados en el intento de cumplir con el llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Así que quiero saludar a todos los maestros en este día que enseñan la palabra del Señor a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes también. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 15, dice de esta manera: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y yo quería mostrarles que fabriqué con cartulina de color un par de sandalias, las sandalias de soldado, como el que aparece en los diccionarios ilustrado. Están hechos de cartulina, son una cartulina, y a ver, les voy a pasar a explicar un poquito en forma sencilla cómo se hacen estas sandalias. Tomamos una porción de cartón, cortamos una plantilla del tamaño que nosotros querramos que sea nuestro calzado. También un pedacito de cartón va a ser el taco de la sandalia, entonces va a quedar ahí puesta. Le ponemos un poco de pegamento que es bien rápido, pegamento en pasta, y ya le colocamos aquí el taco a este calzado. De este lado lo forramos con una cartulina de color, y con trozos de cartulina, trozos como este pedacito, hacemos unas cintas de cartulina, y luego con una abrochadora los vamos transformando en estos pequeños círculos. Y entonces cuando tenemos varios, más algunas cinta también de cartulina más gruesa, vamos a ir armando nuestra sandalia con estas cintas, y con esto serán lo que va a abrazar las piernas y también los pies aquí colocados como si fueran estas sandalias. Queda esta, quedan bien armadas, y entonces podemos explicarle a nuestros alumnos cómo se colocaba el soldado las sandalias, que esto lo voy a pasar a explicar ahora. Saben que un soldado necesitaba tener en el campo de batalla seguridad. Ya hablamos de la seguridad del cinto que ceñía su cintura, y que con esas tiras de cuero cubría parte de las piernas, entonces defendía todos los órganos de estómago, todas las piernas, y también la coraza sobre el pecho le protegía de los golpes de espada especialmente, o de lanza, que pudieran haber atravesado los pulmones o el corazón del soldado. Pero también en el momento de pararse en los distintos terrenos donde se realizaba la batalla, el soldado tenía que tener muy buenas sandalias. Las sandalias constaban de una plantilla de cuero, una suela, más los tacos, y también llevaba puesto en esta parte de abajo unas especies de clavos que al pisar sobre el terreno no le permitían resbalar. Entonces tenía que ser de un cuero
muy grueso, muy firme, y generalmente la parte de lo que es el pie, toda esta parte de abajo, era ajustada con clavos de metal, para que no se soltara, y algunas partes estaban cosidas con una especie de hilos que se hacían con el mismo cuero. Entonces el soldado también, antes de colocarse las sandalias, antes de colocarse el calzado, tomaba una especie de vendas de lienzo, y eso lo mojaban en una especie de almidón que se llama apresto, y esa venda se envolvían todo el pie y también parte de las piernas, hasta donde alcanzaba la sandalia a cubrirla, y entonces luego el soldado ajustaba todas las cintas de la sandalia con hebillas, y así de esa manera el apresto endurecía, y entonces ya se formaba como una bota que iba a proteger no solo de golpes del soldado enemigo, sino también de alguna manera, cuando pise sobre el terreno, las piedras con filo o las espinas que había en el campo no lastimarían sus pies, no le dejarían renguear, para que luego no pudiera mantenerse parado ante el embate del enemigo. Y saben que muchas veces se ha predicado que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la Paz tiene que ver con salir a predicar el Evangelio. Pero en este caso, si nosotros miramos todo el contexto del capítulo 6, del versículo 10 para adelante, vamos a encontrar que aquí lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo como cristiano es que nosotros calcemos este calzado en nuestros pies del apresto del Evangelio de la Paz, no para salir a predicar, sino para que el Evangelio sea efectiva con su paz adentro de nosotros. Que cada vez que yo tenga que enfrentar las pruebas de la vida, las luchas que generalmente uno tiene a diario, algunas sencillas, otras más complicadas, y en algunos casos ya en una batalla espiritual tremenda, donde tenemos que hacer frente, y en ese momento necesitamos la paz del Evangelio. Así como nosotros podemos transmitir paz al que nos escucha cuando predicamos, pero también en nosotros esa paz tiene que estar. No hay peor cosa que emprender alguna cosa de la vida que hacerlo con los nervios de punta, o con aflicciones, o con enojo, o en un momento muy alterado, porque entonces cualquier cosa que emprendamos no nos va a salir bien. Necesito que el Evangelio de la paz, esa calma que trae Jesús desde las páginas de la Biblia, puedan cubrir nuestras piernas y nuestros pies, para hacer firmeza, porque necesitamos tener firmeza, y yo necesito caminar en la vida seguro de que el Evangelio que predico, el Evangelio que defiendo, el Evangelio que vivo, tiene la total paz para que yo me pueda mover tranquilamente en todos los ámbitos de la vida. Quiero decirles que en esta hora, más que nunca, hay una inestabilidad en las personas a causa de todo lo que se está viviendo. El virus, el recuento de muertos, a veces el temor de que alguna de estas cosas que hoy son una amenaza sobre Argentina nos alcance. Entonces todo eso mantiene al hombre, a la mujer de Argentina, lo mantiene en una constante tensión nerviosa,
sus nervios están de punta, y entonces necesitamos más que nunca ir a este evangelio, a estas buenas nuevas, y saber que Él me promete que será mi capitán y que va a estar conmigo hasta el fin, y que si yo me coloco este evangelio como si fueran las sandalias del soldado, entonces yo voy a poder caminar en la vida y voy a poder pelear las batallas de la vida sabiendo que tengo paz, y que en el momento de el embate de la guerra sobre mi vida, yo voy a tener la tranquilidad para saber cómo moverme, cómo pararme y también cómo salir ganador en todas las circunstancias que me rodean. Quiero terminar, maestro querido, diciéndote: ponte las sandalias del apresto del Evangelio de la Paz, y de esa manera también dentro de nuestras escuelas bíblicas podremos transmitir esa misma seguridad a aquellos que están aprendiendo la palabra del Señor y que necesitan ver en el maestro, en el hombre, en la mujer que enseña, también verles que a ellos les ha dado resultado. Saben que todas las armaduras, todas las partes de una armadura generalmente eran, en la época especialmente del Imperio Romano, eran para defender más que la espalda, el frente del soldado, porque no se admitía que el soldado pudiera darse vuelta y huir. No sirve ese refrán que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, que soldado que huye sirve para otra guerra, dicen. La verdad que en el ejército de la época de Jesús, de la época de Pablo, no se admitía que el soldado pudiera desertar. Si así lo hacía, en algún caso, por miedo, por temor, porque no estaba seguro de ir a la batalla, no estaba seguro de poder enfrentar al enemigo, cuando lo atrapaban, inmediatamente lo ejecutaban. Y en esta batalla de la vida, nosotros debemos saber que el final de abrazar el Evangelio es seguir, como dice la palabra del Señor, hasta el fin. Dice: y si permanecemos hasta el fin, seremos realmente salvos. Que Dios les bendiga, y en la próxima lección estaremos viendo alguna otra parte de esta armadura que el apóstol Pablo le llama la armadura de Dios. Les saludo, que Dios les bendiga grandemente en este día.